Voy a presentarles la mesa que sigue a continuación, la primera mesa temática de la tarde, que lleva por título Estrategias para la supervivencia de la actividad teatral en Morón. Esta mesa está integrada por teatristas locales y para nosotros es un gusto que esta tarde nos acompañen. Ella está integrada por Sebastián Bastiancic, actor, director, docente teatral. Juan Bampini, actor, director teatral, docente teatral e integra la Compañía del Revés y del Galpón de Aedo. La señora Lili García, actriz y coordinadora del Centro Cultural La Panadería, en Morón. Janina Frankel, actriz, docente teatral, directora e integra el grupo Mujeres Quemando. El señor Diego O'Donnell Fernández, actor, director y docente. La señora Graciela Pereira, actriz, directora y docente teatral. Coordina esta mesa Julio Paul, que es actor, director y docente teatral. ¿Estamos listos, Julio? ¿Vamos al debate? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miguel. Muchas gracias a todos los participantes que aquí nos están viendo. Hace algunas semanas charlábamos con el amigo y compañero Daniel Zavala sobre algo que también mencionaba en la apertura de este congreso, y es que, por lo menos desde que tenemos memoria, parecería que la palabra teatro y la palabra crisis se encuentran unidas por un lazo indisoluble. Acá se escucha. No, pará, quiero escuchar, no. Ahí estamos. Los que tenemos algunos años ya en esta actividad, hemos pasado ya por otras calamidades que van desde la retracción del público por las reiteradas crisis económicas, el desfinanciamiento de la actividad, hasta la censura política, la quema de teatros y la desaparición forzada de compañeras y compañeros teatristas. Sin embargo, el teatro ha demostrado una enorme capacidad resiliente y ha logrado recuperarse reconstruyéndose desde los escombros, una y otra vez. Pero sin ninguna duda, la situación actual es de una gravedad inusitada. Nos sorprendió algo absolutamente impensado y novedoso, que no solamente pone en crisis la actividad teatral, sino toda la vida social y cultural del mundo entero. Por lo cual me parece como absolutamente indispensable generar espacios como este donde podamos expresar nuestro punto de vista, donde podamos intercambiar nuestra mirada, nuestro pensamiento para ver la manera de sortear de la mejor forma posible una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Dicho esto, vuelve mi agradecimiento para todos y todas y les doy la palabra a Sebastián Bastiancic. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien. Bueno, en principio, buenas tardes a todas y a todos. Y el agradecimiento a la Dirección de Cultura, a la Dirección del Teatro Gregorio de la Ferrer, por permitir este encuentro, este juego, esta provocación. Me toca hablar de la actualidad y no encuentro forma de hablar de la actualidad sin que de alguna manera me atraviese el pasado y vislumbrar el futuro, ¿no? Es como tres estadios que no puedo dejar de tocar. Como dije, mi nombre es Sebastián y tengo 49 años. Nací acá, en el territorio de Morón, en un barrio común de clase media, donde había algunos comercios cerca, pocos. Había una zapatería que atendía, me acuerdo el nombre del zapatero, León. Había un kiosco en la esquina de mi casa. Estaba la familia al lado de mi casa estaba la familia Tabernelli, vecinos. Gente que me conocía, gente que cuando yo
salía a jugar, de alguna manera me devolvía en espejo eso que yo era. Ese era mi barrio. Recuerdo que jugábamos en la calle y que alguna que otra vez uno de los juegos, pobre, si me está escuchando no le va a gustar, le tirábamos los zapatos que tenía en el mostrador a León y él nos corría. Hoy pienso a la distancia, digo, una provocación. Sí, una transgresión. Nosotros le tirábamos los zapatos, él nos corría. Corríamos con miedo, aunque sabíamos que León nunca nos iba a hacer nada. Era el juego en mi barrio. Años después, muchos hacían deporte y yo construía unas guitarras de madera para hacer playback en mi casa, intentando hacer que era músico. Después descubrí que quería hacer teatro. Y como toda persona en ese momento, yo tengo 49 años, en ese momento no se sabía cómo hacer teatro, dónde hacer teatro. Entonces, como siempre, en ese momento lo que se pensaba era que lo mejor, la élite, ir a hacer teatro, era ir a la capital, al centro urbano, donde todas las artes eran lo mejor y funcionaban. Y así fue, de la mano de Alejandra Boero, trabajando con ella, me formé entre tantos otros, incluso con Eugenio hice algún seminario en su vuelta a Buenos Aires, pero años más tarde, volviendo a mi barrio, me encontré que mi barrio, pude visualizar que mi barrio se había transformado en un polo cultural de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, Morón. Un escenario distinto para mí, un escenario al que tenía que ingresar también. Yo estaba distinto, mi barrio estaba distinto, y con ese polo cultural y con la gente, con ustedes, con la gente que está en la mesa, que los conozco a todos, me fui de alguna manera también criando, formando y encontrando de alguna forma en espejo cuál era mi identidad. En tiempos actuales, calculo que la mayoría de los artistas, algo que están atravesando o que los atraviesa profundamente, es la palabra incertidumbre. Un barrio nuevo, distinto. No conozco al zapatero, no sé cómo se llama, no sé cómo hacer. Es un barrio tan distinto, tan ajeno, este nuevo que nos toca vivir, que causa dolor. Y salvando las distancias, ¿no? Y quitando el marco de la pandemia, sí, el del aislamiento, digo, este barrio nuevo, donde se parece bastante ese dolor a cuando la actriz, el actor, intenta abordar un personaje y está en ese tránsito en que está dejando de ser uno para ser otro que todavía no es, y entonces no es uno y no es todavía el otro. Una sensación dolorosa para alguien que se dedica a esto, pero valoro aquel que puede transformar ese hecho doloroso en un hecho creativo y mágico. Y también encuentro, digamos, como distinto en este barrio, que antes la herramienta en este barrio teatral, en este elenco, estaba incorporada, estaba en nuestro cuerpo y hoy está fuera, digamos, ¿no? Está atravesada por la tecnología. Ya otras artes estaban atravesadas por la tecnología. No queda otra, o por lo menos para mí es la mejor opción, que investigar. Investigar y entrar en un estado de curiosidad, que es el motor principal de la experimentación. Si yo no tengo esa curiosidad, no puedo experimentar. Es importante, digamos, en la actualidad, en este barrio desconocido, poder ir transitando la experimentación, porque así lo hice cuando vi la zapatería y así lo hice cuando me relacioné con mis vecinos. Entonces, hoy también debo hacerlo de alguna u otra manera. Y acá es donde pienso
que sí es fundamental que aparezca una habilitación, pero ineludible, que es la del gestor cultural. El gestor cultural, digamos, debe primero motorizar de alguna u otra forma esta curiosidad para que se realice la experimentación, y debe estar permeable, debe estar plástico. Creo que permitirnos la mutación, permitirnos cambiar de barrio, es sumamente importante. Debo poder de alguna manera duelar la semántica, el teatro, lo teatral. Tal vez no se llame teatro, tal vez tenga otro nombre, tal vez tenga un sonido onomatopéyico. ¿Quién sabe que el o la clave consiste básicamente en entender que el proceso de experimentación es el proceso más disfrutable del trabajo creativo? Si me enfoco solamente en el resultado, probablemente empiece a querer ver un futuro, empiece a querer y me encuentre otra vez con la incertidumbre y me encuentre con un camino que no desemboca en ningún río. Es importante que ese devenir, en el que me permito y me dejo llevar, digamos, en ese devenir, yo pueda ir investigando. Yo descubrí en este tiempo, trabajando con alumnos, que había una tarea concreta que se planteaba respecto de textos, de búsquedas, que no se había dado de manera presencial. En la presencialidad no aparecía. Estudiaron textos como nunca. Hicieron síntesis, adaptaciones, puestas en escena en este trabajo virtual, con el simple hecho de experimentar. Nadie se planteaba si esto se iba a representar, de qué forma, si en el streaming, si en la presencialidad, cuándo volveremos. Bueno, no, lo importante era, y en donde enfatizábamos, era en poder disfrutar de esa investigación, en particularizar en cada uno de los elementos que me rodean, en encontrar y diferenciar cuál es mi barrio, mi elenco, mis vecinos. Desde este lugar pienso, hay tarea para hacer, hay tarea por delante, hay que tener una disposición para esta tarea. Vuelvo con esto de estar permeable y no poner un no en el trabajo, sino que pensar que me lanzo a buscar con esta nueva herramienta hallazgos. Hoy, básicamente lo que estamos haciendo es experimentar también. Por eso yo celebro cada una de las propuestas de juego. Hoy, el municipio de Morón vino y me tiró los zapatos del mostrador. ¿Y saben qué hice? Salí corriendo. Salí corriendo para jugar. Básicamente, digamos, pienso que tal vez la edad, tal vez quién sabe qué, la experiencia, la experimentación, haber recorrido los diferentes escenarios, los diferentes barrios, hizo que hoy yo acepte la propuesta de juego. Sea como sea. Mi padre falleció. Yo, a partir de ese momento, jamás fui el mismo. Pero seguí adelante, transformado, mutando, jugando, provocando y siendo provocado. Mi madre, años más tarde, falleció también. Tampoco fue el mismo después de eso. Pero seguí y muté. Encontré otro escenario. Cambió mi geografía también a partir de eso. Pero seguí adelante. El teatro hoy, como lo concebíamos, se puso en pausa. Lo teatral no. Por último, gracias por tirarme los zapatos del mostrador.
Así que bueno, muchas gracias Julio y cedo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Graciela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias también a la convocatoria y particularmente había elegido reflexionar un poco sobre este asunto de si el teatro virtual es teatro, no es teatro, qué es. Y creo que podemos pasarnos horas debatiendo si eso no es, hay posturas diferentes, creo que todas son válidas, pero estamos en pandemia. Estamos limitados del contacto con el espectador y con el compañero del elenco. Entonces, la posibilidad de utilizar la tecnología, los medios de esta virtualidad, son muy necesarios. Son necesarios para poder existir como trabajador del teatro, como artista, y sentir menos peso sobre el dolor que significa una pandemia. Es doloroso, y toda persona en lo general y el artista en lo particular es sensible, muy sensible a todo esto que está pasando en el mundo. Entonces, usemos la herramienta. Bien. He visto muchas publicaciones y que me parece re interesante, que es lo que hice antes te lo muestro de nuevo, subiendo el video de una obra que ya realicé, en donde hay un elenco numeroso, donde en el elenco nos tocamos, nos besamos según lo que tenga que pasar, pasa, y se lo brindamos al público de manera virtual. Hay muchas convocatorias y hay mucho público que toma esa convocatoria, lo que significa que hay necesidad, hay avidez, hay deseo del hecho teatral, de recibir el hecho teatral en estos momentos, porque es como ese nexo, significa nexo, y necesitamos sentirnos cerca, sentirnos en nexo y poder bajar no sé, la ansiedad que provoca que el tiempo pasa y se vislumbra más tiempo todavía en estas circunstancias. Pero por otro lado también lo noto y lo he comentado con otras personas, la necesidad de crear en estos tiempos. Lo hecho, está filmado, lo comparto, pero también tengo necesidad de hacer y compartir lo que estoy haciendo en este momento, en este periodo, motivado por lo que sea, porque quiero provocar una sonrisa en un momento de tristeza, o porque quiero canalizar toda la angustia que siento desde un hecho artístico, la motivación que sea, pero se crea, se necesita crear, y creo que el vínculo de lo virtual, el vínculo que tenemos con las posibilidades técnicas, tecnológicas, nos permiten compartir también eso de una manera semipresencial. Es decir, no me puedo juntar yo como directora con la actriz para ensayar en un mismo ámbito, pero sí ensayo de manera virtual. Ella pone la computadora, se filma, yo la estoy mirando, intercambiamos correcciones, miradas, la dirijo de alguna manera, la coordino, la miro, le devuelvo y le sirve, y se provoca un hecho artístico. Y después le buscamos la manera de cómo pintamos eso, porque el obstáculo tecnológico, no tengo iluminación, no tengo escenografía, no estoy en un escenario, estoy en mi casa. Entonces, crear el ámbito, es decir, la fuerza de la creatividad. Creo un ámbito, una esquina, un rincón de mi casa, un patio. Pongo
cosas que simbólicamente me representan lo que quiero brindar. Difundo un horario y un día por los medios de comunicación que hay muchos, convoco y trabajo brindando en un día y en un horario eso que se formó en este periodo de a lo mejor 30 minutos, porque el Zoom generalmente admite hasta 40, entonces como después quiero hacer un intercambio con el público, hago un espectáculo de 30 minutos, lo brindo, después hago la conexión con quienes lo vieron, tengo esa devolución, doy y recibo. Recibo también lo que sería el convivio, el nuevo sistema de convivio. Recibís en base a un comentario posterior, a un mensajito de texto que te envían, pero se da. Y se libera esa válvula que es la creatividad. Me parece que ese puede ser la posibilidad de decir, bueno, ¿el teatro puede ser virtual? Sí, puede ser. En circunstancias especiales como esta, es una herramienta valiosísima y hasta diría necesaria. La utilizan muchísimos quienes hacen talleres y han descubierto de esta manera que hasta pueden tomar contacto con gente que no podría participar de sus talleres porque está en Santiago del Estero, porque está en Ecuador, porque está en España, y por este medio, con estas conexiones, podemos compartir, podemos tener acceso a que no solamente se den los talleres, sino también de que se dé el hecho de trabajar. Hago mucho hincapié en esto porque creo que el teatro independiente necesita permanentemente del ingreso de dinero para sostenerse, ya sea desde un centro cultural, porque pasa que los centros culturales tienen a veces que pagar el alquiler o tienen que pagar la luz, necesitan recaudar para sostenerse y la supervivencia de la actividad pasa un poco por ahí. Ingeniárselas para poder acceder a un ingreso por medio de un depósito, la gente se conecta gracias a un link que recibe cuando paga una entrada por medio de un interdepósito, entradas populares, en lo general he visto valores que son más accesibles y se va dando esto que es un poco resiliencia ante esta situación y poder transitarla como si este fuera un año entre comillas, un año para, como dijo Sebastián, jugar, experimentar, pero ser, fundamentalmente ser, seguir siendo, no sentir que no sentir encierro, sino sentir algo diferente. Estoy conmigo, estoy con mi creatividad, estoy con mis sentimientos, estoy con todo un caudal de cosas y tengo un tiempo para experimentar, para nadar en ellos, para verme de nuevo, es decir, utilizar de ese lugar en lo que este tiempo de aislamiento, este tiempo de no poder juntarnos a debatir, a ensayar, a trabajar, sino que lo haces desde otro lugar, desde otra mirada y, no sé, desde una valoración también de lo que significa tener herramientas que te pongan un colchoncito para esta caída, que son las políticas culturales que se puedan implementar, que se puedan solicitar también, hacer una conexión y decir, está pasando esto, necesitamos medidas para que podamos
superar y sobrellevar todo esto. ¿Cómo superarlo y cómo sobrellevarlo? Creo que van a ser etapas. En este momento la etapa es vos en tu casa, desde la conexión con tu grupo, con tu persona de convivio de trabajo, con un público virtual. Y el día de mañana podrá ser otro tipo, algo que ya habrá un protocolo que nos permita a lo mejor desde un centro cultural o desde un teatro transmitir virtualmente algo que se dé en un escenario. Van a ser etapas y van a ser etapas que vamos a tener que ir viviendo y que tenemos que ir pensándolas. Tenemos que ir pensando en soluciones y no solamente en problemas, en plantear el problema, sino planteo el problema y planteo también una posibilidad de solución, un recurso, y lo debatimos. Y este tipo de situaciones, este tipo de convocatorias, este tipo de congresos o debates o cosas que están funcionando y que están pasando mucho porque hay necesidad de ello, sirven para eso, sirven para que yo doy mi mirada, la recibe el otro, la enriquece o la modifica. Y a lo mejor entre todos logramos no solamente sobrellevar esto, sino también transmutarlo de problema a solución. Bueno, nada más. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora vamos a escuchar a Liliana García. Te escuchamos, Lili. Gracias. Muy feliz de participar de este momento y quería decirles a los actores, a las actrices, a los teatristas y a los teatreros que nosotros somos parte de una resistencia. Somos parte de la resistencia que empezó tal vez allá por el 30, por el 60, los jóvenes del 70, con teatro abierto, que querían decir cosas y que tenían que camuflarlas, las cosas que decían, cambiar títulos de obras para poder hacer esas obras que estaban prohibidas. Esa gente que se desapareció y que hoy no está, pero que está en cada uno de nosotros, y nosotras los que hacemos teatro. También nosotros hoy en día, a partir de Teatro por la Memoria, a partir del 83, vinimos sosteniendo un tipo de teatro que dice cosas, porque el teatro en realidad consideramos que nos debe interpelar, porque interpela la realidad que vivimos y la hace más tangible y la hace más crítica justamente de todo lo que vivimos. Hoy en día hacemos teatro donde podemos, no hoy en día, justamente hoy, sino el teatro se hace donde se puede, se hace en una plaza, se hace en un garage de una persona conocida, se hace en el living, se hace en centros culturales, en clubes, pero la verdad que hacer teatro se puede hacer en donde sea, pero hay ciertos lugares donde se hace teatro que deben estar dispuestos para la función, dispuestos para poder realizar una función con otras actividades, con otras personas actuando y ejerciendo la posibilidad de hacer teatro, iluminadores, musicalizadores, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, asistentes de dirección, directores teatrales y actores. Nosotros consideramos en nuestro centro cultural, la Panadería de Morón, desde hace 21 años que estamos en Morón, consideramos que estamos para decir cosas que interpelen la realidad. Estamos para que nuestras obras le dejen pensando al espectador algo
algo que lo modifique, algo que lo lleve a tomar un café con un amigo o con una amiga y se queden charlando sobre la obra. Nuestras obras siempre tuvieron un neto contenido social, y en eso estamos. Claro, estábamos, porque esto de la pandemia nos abarcó a todos. Hoy en día seguimos con clases virtuales, con clases donde ensayamos obras, como dijo Graciela, donde nos vamos mirando unos con otros, nos vamos sugiriendo cosas, y tenemos un montón de proyectos, pero esos proyectos que tenemos para llevar a cabo más adelante, no sabemos cómo va a seguir todo esto, pero acá estamos resistiendo, somos parte de la resistencia, y de la de antes, de la de ahora, y seguramente la de resistencia del futuro. En Morón tenemos un gran polo cultural desde hace muchísimos años, desde la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero, la Escuela de Teatro de Morón. Tenemos grupos de teatro, centros culturales por todos lados, desde el jardín de la casa de un vecino hasta la esquina donde tienen un garage y hicieron un centro cultural. Tenemos registro de esos centros culturales y estamos abiertos a nuevas convocatorias. Pero la realidad hoy es que no tenemos una ley del teatro que nos abarque a los centros culturales, no tenemos habilitación que nos permita saber qué necesitamos para funcionar, no tenemos reglamentación alguna. Hay algunos municipios que han empezado a reglamentarlo, pero en Morón todavía no lo tenemos. Y en eso, la verdad que queremos darle un empuje grande a poder hacerlo, a poder estar en forma legal, a poder tener las posibilidades de actuar y no estar pensando que va a venir un inspector o que nos van a clausurar o que no vamos a poder dar la función que tenemos proyectada. Así supervivimos, pero ¿supervivimos? No, sobrevivimos. Y la verdad que esta supervivencia o esta sobrevivencia del teatro en Morón o de los centros culturales se hace muy difícil, muy difícil. Muchos lugares cerraron, muchos profesores no tienen alumnos porque hay gente que la clase virtual no le va, no quieren seguir clases virtuales. Y en esta vorágine de buscar cosas nuevas y nuevas estrategias para poder salir adelante, algunos tenemos la suerte de que los dueños nos vayan perdonando los alquileres o que podamos pagar menos, pero también tenemos que tener una reglamentación acorde a la función que tenemos. Si nosotros tenemos una función cultural, también tendríamos que tener bajos el poder pagar de una forma distinta la luz, el gas, el teléfono, y no como centros comerciales donde realmente se hace imposible abonarlo. El futuro entonces para nosotros sería elaborar un protocolo desde el Honorable Consejo Deliberante, un protocolo que nos habilite, una ordenanza municipal que nos ayude a seguir adelante y dentro de esta emergencia cultural que tenemos armar un plan de emergencia cultural. Sabemos que el teatro es solidario, que el teatro da trabajo, que el teatro nos da posibilidades de tener un mundo distinto, más reflexivo, más humano, y en eso queremos seguir adelante. No perdemos las esperanzas de poder lograr todo esto. En estos momentos en los que nos faltan los abrazos, justamente
queremos que nos abracen a todos los teatreros, a todos los teatristas. Y así como a nosotros, a todos los músicos, a todos los sonidistas y a toda la gente que trabaja dentro del ámbito de los centros culturales y del teatro. Y para terminar, quiero decirles Amuyen, teatristas. Amuyen en idioma mapuche significa en camino con otros o caminando juntos. En eso estamos. Gracias. Muchas gracias, Lili. Muy bien. Juan, te escuchamos. Adelante. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes, compañeros, compañeras y a la gente que está mirando, que estuve viendo, hay mucha gente mirando en YouTube. Bueno, mi nombre es Juan Bampini y yo vengo representando a varias grupalidades, en todo caso, por las que sí estoy hablando es por Compañía del Revés, grupo que hace 11 años que labura el mismo núcleo de gente, y el Galpón de Aedo, que desde hace un poquito más de 1 año y medio está acá en el territorio. Lo que voy a decir probablemente ya se haya nombrado hasta acá y sean cosas que todo el mundo sabe, de modo que, bueno, agradezco la virtualidad para que no me arrojen con objetos contundentes, por decir cosas que ya se dijeron. Pero lo que quizá, si es que hay algo novedoso, por ahí la manera de unir esas cosas que se nombraron. Me gustaría hacer explícito el marco en el que estamos, digamos, y en el contexto en el que estamos. O sea, estamos ahora hablando dentro de un congreso de teatro, lo que la mesa se llama Estrategias para la Supervivencia de la Actividad Teatral en Morón, y el eje que me toca a mí en particular es Políticas Culturales. Concuerdo en que hay muchas maneras de poder atravesar esto, de hacer menos grave la cuestión de la necesidad económica, con sus grandes limitaciones, ¿no? Porque mucha gente por ahí no puede acceder a determinadas herramientas como una computadora o determinados conocimientos para pegar el salto hacia la virtualidad. Entonces, bueno, ya ahí, digamos, está bueno ver que hay muchas cosas que se pueden hacer para, de alguna manera, alivianar la situación, pero también vemos que hay limitaciones muy claras, muy concretas y masivas, diría, esas limitaciones. De modo que lo que me gustaría primero definir, ya que estamos en un congreso de teatro, pensando en las estrategias para la supervivencia y que las políticas culturales es lo que me toca, decir que creo que puedo afirmar que no hay teatro si pensamos, o por lo menos yo pienso en esto que dice Peter Brook, ¿no? Dice, abro comillas, puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo, lo único que necesito es alguien que camine en este espacio y otro que lo observe para llamarlo un acto teatral. Si pensamos en esa definición, lo que vamos a encontrar es que no hay teatro, o sea, si la pregunta es ser o no ser, yo diría que teatro como hecho teatral no existe. Ahora, en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay si no hay teatro? Hay clases que se pueden dar con las ya mencionadas limitaciones, se puede dar un entrenamiento, se puede hacer, como decía Graciela, alguna mirada sobre un trabajo. Esto obviamente estoy hablando, es una opinión, ¿no? Para cruzar. Se puede pensar el teatro con entrevistas, charlas o congresos como este, en el que podamos quizá tomarlo como punto de partida para ampliar un poco más la situación en la que se encuentran los y las teatristas, trabajadores y trabajadoras de la cultura. Se pueden dar saltos hacia otros lenguajes, como crear audiovisuales, laburar en publicidad, todo ese tipo de cosas, lo cual implica un salto no menor, sino un salto mortal hacia atrás, triple salto mortal, diría, ¿no?
porque, por ejemplo, hoy a la mañana, en nuestro espacio, el Galpón de Aedo, viene proponiendo actividades virtuales, no solo clases, sino espectáculos, casi desde que comenzó la pandemia. O sea que voluntad de investigar nuevas maneras de llegar hay, y conozco muchos espacios y personas que lo realizan con total compromiso, contundencia. Pero lo que sí puedo decir es que para dar ese salto tenemos que visibilizar lo que decía antes, las herramientas y los conocimientos, que son muchos. O sea, para saltar necesito mucho conocimiento, muchas herramientas. Pero lo que no puede haber, o sea, digo, podemos pensar teatro, entrevistas y demás, si asumimos que lo que no hay es teatro, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entonces, decíamos que estamos pensando en las estrategias para la supervivencia, por lo tanto es otro punto más para decir que si lo que estamos pensando es en la supervivencia y no en el desarrollo, en la transformación, o sea, estamos teniendo que pensar en la supervivencia porque estamos no en una crisis más del teatro, que siempre, digamos, concuerdo en que el motor quizá de la teatralidad es la crisis, o poner en crisis, ¿no? Cierto status quo, pero yo difiero en la mirada de que esto es una crisis, porque en todos los otros casos que nombraron, sin querer comparar mejor, peor, más difícil, menos difícil, sino, lo que sí podemos afirmar es que a escondidas en los 70 había teatro. A la vuelta de la esquina en la plaza había teatro. Llegaba la cana y salían todos rajando y se acababa el teatro, pero había teatro. Y, insisto, no es que es una crisis más, es una emergencia porque el teatro no está, y quienes tenemos este oficio de hacer teatro, como bien decían recién, iluminadores, técnicos, o sea, todo un montón de personas, además de actores y actrices, directores, directoras, quienes tenemos el oficio dedicado al teatro, nos hemos formado en él y tenemos la capacidad desarrollada para hacerlo, apenas lo que podemos hacer son todas actividades periféricas, y en algunos casos apenas parches. Digo, porque por ejemplo, algunos actores y actrices no dan clase, no tienen esa vocación, y triste es quien tiene que tomar clase con quien no tiene el deseo de tener la actividad pedagógica como oficio. Entonces, digo, no es una crisis, sino es una emergencia en la que llevamos ya 6 meses y que en algunos casos implicó el cierre de teatros, que personas que conozco, gente maravillosamente formada, con una experiencia increíble, con viajes, giras, grupos de teatro, con un teatro mismo, tengan que publicar que hacen, está perfecto, todos los laburos son válidos y creo que me parece fenómeno. Lo que quiero decir es que una persona con una formación tremenda que tenga que hacer viajes entregando cosas con una bici, con lo que fuere, ¿no? Está lejos de poder desarrollar su potencial y aportarle a la sociedad lo que puede aportarle. Entonces, me gustaría leerles un pedacito, un fragmento muy pequeño de RGC Ediciones, una nota que salió que se llama Contra la autogestión, término polémico, contra la autogestión, de Juan Ignacio Muñoz. ¿No? Dice Juan Ignacio en un apartado que se llama Lo innominado o lo que no tiene nombre. Dice así: hace unos días un amigo me dijo que estamos sufriendo la angustia de lo innominado, la angustia de no poder nombrar lo que viene. Es cierto que no sabemos a dónde vamos y cómo seguirán nuestras vidas, pero también es cierto que podemos saber a dónde no queremos volver, qué cosas no queremos repetir y cuáles son las palabras que no queremos seguir utilizando para configurar la cultura, para formatear el trabajo y la vida de los artistas.
entre paréntesis, de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, agregaría, ¿no? Algunas de esas palabras que quisiéramos, digamos, no seguir teniendo en cuenta para configurar la cultura, digo yo, son precarización, informalidad, por amor al arte, a pulmón, sacrificio. Vemos qué se puede hacer. Quiero decir, yo me siento hasta identificado con alguna de esas palabras, en tanto si tengo que describir cómo he realizado hasta acá y cómo me he formado como teatrista. Pero realmente, si pienso en el futuro y en otras perspectivas posibles, no me parecen palabras muy deseables para el armado de una política cultural. A lo cual llego al tema que me toca, ¿no? Que es, bueno, si esas no son las palabras, ¿cuáles son las palabras que vislumbran un mejor escenario para nuestra actividad? Y en ese sentido, podríamos decir que hay que reconocer que desde el Ministerio de Cultura de Nación, desde el comienzo de la pandemia, han salido distintas líneas de subsidio para espacios y trabajadores y trabajadoras de la cultura. Lo que también hay que decir es que esos subsidios fueron armados de una manera, bueno, que es la habitual a la que estamos acostumbrados, que nos dicen, bueno, cuáles son las opciones, ¿no? Desde quien está gestionando en distintos estratos del Estado, y quienes laburamos en la cultura día a día, no tenemos una participación en cómo pensamos esas políticas culturales. Entonces quizá, digamos, el cambio y la cuestión de estar no en una crisis como habitualmente, sino en una emergencia total, quizá el cambio pueda estar en incluir en el armado de las políticas culturales a las bases, a quienes desarrollamos esta actividad día a día, le ponemos el hombro, buscamos la manera de ser inventivos, y lo digo desde un lugar, insisto, doy clases virtuales, hago streaming, me capacito para poder operar el OBS, para hacer los streaming, todo eso lo hago. Lo que digo es que eso es un manotazo de ahogado, una cuestión voluntarista, totalmente de nuestra parte, voluntarista de salir adelante como sea, que creo que es lo que identifica a muchos y muchas compañeros y compañeras. Esa situación de decir, yo de acá salgo adelante porque amo lo que hago, porque soy esto. Entonces, y en ese afán de no dejar de ser del todo, hacemos todas esas cuestiones. Pero lo que no es un armado a largo plazo, no son políticas culturales esas que desarrollamos, digamos, o que intentamos improvisar. Me parece que un cambio muy importante sería el llamado, entonces digo, a una mesa grande que incluya no solamente a teatristas, sino a trabajadores y trabajadoras de la cultura en general, para pensar esas políticas. Y, por ejemplo, una emergencia cultural, cosa que se nombra mucho y que hay muchos hashtags al respecto, o sea, hay un hashtag muy, en todo caso, muy usado en estos tiempos, que es la emergencia cultural. Pero la emergencia cultural, concretamente la declaración de una emergencia cultural, a lo que nos ayudaría o lo que nos permitiría articular, es esa mesa de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Chascomús se declaró hace no tanto la emergencia cultural. Dentro, creo que, no sé si no es el único lugar o uno de los pocos que se ha declarado, siendo que emergencia cultural, obviamente, la emergencia es sanitaria primero, ya sabemos, pero eso no niega que hay algunas actividades más imposibilitadas que otras. El teatro, sin lugar a dudas, es de las que está más imposibilitadas de existir, por lo que ya dije. Entonces, digo, lejos de todo romanticismo, creo que lo que hay que hacer, por un lado, es quienes trabajamos en lo cultural o en lo artístico, organizarnos. Nosotros, por ejemplo, como el Galpón de Aedo y como Compañía del Revés, participamos de la red de salas de la provincia, salas teatrales de la provincia de Buenos Aires, que se configuró en estos tiempos, donde hay más de 130 salas organizadas, realizando reuniones semanales. Participamos de algo que se llama Espacios del Oeste, donde estamos organizados muchos lugares de nuestro oeste, donde se dice que está la JITE,
sostenido sobre las espaldas de quienes ponemos el lomo día a día, sin un sueldo fijo, intentando generar lo que se puede para la supervivencia. Participamos de algo nuevo que están haciendo en Morón, que también es una red de trabajadores y trabajadoras de la cultura, y participamos de los grupos estables de teatro independiente desde hace ya más de 8 años, que nuclea a grupos que trabajan a lo largo del tiempo, mismo grupo de personas, ¿no? Todos esos espacios, lo que me parece que nos pide estos tiempos es ajustarnos en asumir nuestro rol de trabajadores y trabajadoras, dando los pasos hacia una formalización de nuestra actividad. Asumir nosotros, salir de cierto lugar, digamos, en las sombras, como decía, creo que Lili, de estar con el miedo, de a ver si nos caen, o sea, poder dar un paso hacia algo estructural, no algo que esté pendiente de un hilo, de un proyecto que por ahí te llevó 3 años armar una sala, y en un día, con una inspección, estás afuera. Es terrible, o sea, es una desigualdad total en la que nos estamos moviendo. Digo, no solo en Morón, en muchos lugares no existe, por ejemplo, la ordenanza de teatro independiente o de espacios culturales. Decía que si nosotros pensamos eso, y pensamos un Estado que creo que en Morón, por ejemplo, ¿no? Digo, quienes están gestionando, bueno, nos están convocando hoy acá, por ejemplo, a hablar de esto. Yo puedo decir exactamente lo que pienso, nadie me puso un límite para hablar, lo cual festejo y celebro. Entonces creo que hay una voluntad de pensar diferente la política culturales. Creo que quienes están gestionando y quienes estamos gestionando desde el Estado, ¿no? desde las distintas instancias del Estado, y quienes laburamos en lo independiente, hay que generar una mesa de laburo, porque ¿cómo saber cuál es la política cultural que necesitamos si no dialogamos con esas personas que están en el día a día? Y me parece que algunas palabras clave, como para ir terminando, palabras clave que hablan hacia el futuro de un... Está muy, hoy en día se habla mucho de volver mejores. Bueno, aprovechar entonces este momento de emergencia para cambiar algunas cosas que ya vienen, ya tocan el límite, tocan el fondo desde hace rato. Lo pienso, digo esto que acabo de decir recién, vos trabajás 3 años para construir un espacio y lo perdés en 1 segundo. No puede depender de que haya una buena voluntad de quien está gestionando por este momento, porque ya sabemos que hace, digamos, los últimos 4 años tuvimos otra gente en el gobierno y no había, digamos, las posibilidades de diálogo son otras, y si no tenés algo estructural como una ordenanza, o bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, estás a merced de esos cambios de viento político. Entonces, decía, nuevas palabras clave: lo participativo dentro del armado, de las políticas culturales, la construcción colectiva, diferenciándolo del voluntarismo espontaneísta, que insisto, no lo niego, lo tenemos, esa avidez por hacer lo que nos gusta a toda costa, perfecto. Pero yo en este momento quiero ser tajante y lo opongo a lo que es, opongo eso a lo que es una construcción colectiva. Y también brindar estructura para que lo que se logre dure en el tiempo. Por otro lado, creo que, y para ahora sí terminar, creo que para experimentar, no es lo mismo experimentar que dar brazadas de ahogado en un agua que desconoces. Para realizar un experimento científicamente, no dentro del ámbito de la ciencia solamente, sino pensando la experimentación teatral con método científico, vos necesitas un marco muy claro. Vos tenés que saber dónde van a estar los espectadores, cuál es tu relación espacial con tus compañeros y con los espectadores. Necesitas saber en qué territorio, digamos, de perspectiva política te manejás. Bueno, un montón de cosas que creo que en este contexto no están. Por lo tanto, me parece que para poder pensar y armar esa experimentación, insisto, hay que armar esa mesa grande y bueno, y poder por fin
armar una estructura que nos sostenga no en 2, 3 años más, sino de acá a lo que viene, y sobre eso construir otra cosa que mejore aún más nuestro marco de laburo. Bueno, muchas gracias, disculpen si me extendí. No te extendiste y estuvo muy bien. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias. Invitamos entonces a Janina para que exponga. Te escuchamos, Janina. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que me encanta escuchar todo lo que van diciendo porque es muy interesante, como, no sé, me quedo reflexionando un montón sobre lo que dice Juan. Me genera así como muchas preguntas, mucho, que un poco fue lo que me pasó cuando me invitaron y leí el título de la charla. Dije, bueno, me vinieron un montón de preguntas. Y digo, me parece que me permito preguntarme cosas y no responderme tantas, porque es un tiempo, como hablamos antes, de incertidumbre. Entonces no sé si me preocupa saber qué decir con claridad, dar respuestas a esto, sino preguntarme qué fue lo que hice hasta ahora, o sea, reflexionar sobre qué fue lo que hicimos hasta ahora, qué es lo que hice en mi trabajo, en mi oficio, y preguntarme qué va a pasar después, cómo vamos a salir de esto y qué va a pasar con esto que nos está pasando. Entonces, digo, bueno, agradezco el espacio de reflexión, agradezco el espacio de la invitación a pensarnos. Opino como Juan de que esto, digamos, la salida es colectiva y es reflexionando sobre cómo vamos a hacer todos nosotros, qué vamos a hacer con esto. Entonces digo, bueno, ya empezar por encontrarnos a reflexionar me parece fundamental. Entonces, bueno, pienso en el teatro virtual como teatro, si es teatro o no es teatro, en las clases virtuales, lo que nos hemos preguntado todos, si las clases virtuales son, si proyectar una obra a través de YouTube es ver teatro o no es ver teatro, un poco lo que hablaba Graciela. Si hay como una exigencia muy grande al artista de que hay que reinventarse, ¿no? Digo, pasé por la crisis de decir, y la verdad que no tengo ganas de reinventarme, no sé cómo es reinventarme, no sé si me están exigiendo el sistema que me reinvente, no sé si me quiero permitir pasar por una crisis existencial con esto que estoy haciendo y con esto que fue mi manera de vivir hasta ahora con el oficio de teatro, y de tener que pasar por esta crisis personal que nos atravesó un poco, me parece, a todos los teatristas, a todos los que estamos hoy acá, y darme cuenta de que esta crisis que me estaba atravesando y de que esto que me estaba pasando necesitaba de una pausa. Y una pausa para poder pensar qué quiero hacer con todo esto, porque digo, en la vorágine del sistema hay que hacer y hacer y hacer. Entonces, bueno, rápidamente me bajo el Zoom, rápidamente, como decía Juan, ¿no? Investigo cómo se hace, rápidamente me meto en este sistema que me obliga un poco a reinventarme. Pero ¿es realmente esto lo que quiero? ¿Qué hago con esto? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Y cómo hago para hacerme cargo de que esto ahora va a ser mi presente, ¿no? Porque, como decíamos, no sé si es teatro o no es teatro. Entonces me vino una frase de Ariane Mouchkine, que es una directora francesa muy interesante, que ella habla en una charla que hay en YouTube, que habla sobre que los pensamientos, las ideas que tenemos los artistas son muletas para poder llegar al escenario y después empezar a hacer algo con eso, ¿no? Y que después cuando llegamos al escenario, esas muletas ya no nos sirven, necesitamos nuestras propias piernas para poder hacer. Entonces me di cuenta que esto que estoy haciendo, esto que me está pasando, es una muleta, una gran muleta que me ayuda a avanzar, porque bueno, gracias a Dios está la muleta, digamos, ¿no? Porque me permite movilizarme y me permite hacer, pero es una muleta en sí, ¿no? O sea, no deja de ser algo que hace que todo el tiempo esté replanteándome si estas herramientas que estoy usando, como los medios digitales,
son lo que yo quiero usar para trabajar. Entonces, digo esto, la primera crisis que viene fue, no puedo hacer nada con todo esto, no quiero hacer nada, yo no voy a transmitir una obra, yo no voy a dar clases virtuales, yo me voy a poner a hacer otra cosa para ver qué viene. Y luego me viene otro pensamiento, digo, a pesar de que estas muletas, que digo, como que rápidamente el sistema me habilitan las muletas, me vino un pensamiento que es, estoy en un barco gigante, construyendo el barco con todos mis colegas y con todos mis alumnos y estudiantes, mientras ya estoy en el agua navegando, o sea, no tuve tiempo de crear el barco en el puerto y de probarlo y ver si se hunde, si no se hunde, sino que yo ya estoy en el medio del océano creando este barco para poder seguir. Entonces, cuando pude unir estas dos ideas de tengo muletas para poder seguir y estoy navegando y ya no sé para dónde voy y lo estoy haciendo como puedo, vino una tercera idea que fue, yo necesito sincerarme con mis estudiantes, mis alumnos, y decirles, yo esto no sé cómo se hace. Realmente no sé dar clases de teatro por Zoom. No sé cómo es ensayar por Zoom, no sé cómo vamos a hacer con esto, y necesito poder decírselo y contarlo para poder habilitar una escucha del otro lado y poder crear junto con el otro si esto que estamos haciendo es teatro o no, digo, porque estamos con el estudiante del otro lado. Entonces, cuando pude habilitar esa tercera instancia de sincerarme y de decir, esto que estoy haciendo no sé hacerlo, vino algo hermoso y maravilloso que fue de parte del alumno, sobre todo, decir, bueno, probemos. Bueno, vamos a ver qué pasa si lo hacemos. Vamos a ver qué viene después de esta pregunta, gran pregunta de no sé cómo se hace. Entonces vino el aceptar que podíamos dar clases por Zoom, vino el ensayo virtual, vino el actuar vía streaming por internet y decir, el público no sé dónde está, esto que estoy viviendo es una experiencia televisiva, casi televisiva, estoy haciendo cine de golpe en casa, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparecieron todas estas muletas, que fueron para mí fundamentales, porque digo, bueno, agradezco, como dice Juan, tener una computadora, tener una conexión a internet en mi casa, tener la posibilidad de que tengo trabajo en el profesorado de teatro de Morón y tengo horas en el Estado que me permiten investigar justamente con mis grupos esto, me animo a ir un poco más allá y entonces empiezo a investigar un poco más y empiezo a investigar lo audiovisual y empezamos a ponerle el cuerpo a las clases y empieza a venir algo que me parece interesante, que es lo que nos está pasando, me parece en este momento, que es que el alumno que le empieza a poner el cuerpo desde su casa, o el actor o la actriz que le empieza a poner el cuerpo, empieza a sentir otra vez esta sensación de que estoy viva y que me está pasando algo que no sé si es teatro o no, pero sí que se asemeja a esa adrenalina, pequeña adrenalina o gran adrenalina que siento cuando salgo a actuar. Esta misma adrenalina que siento ahora por estar hablando en este congreso, esa misma adrenalina de ensayar y no saber si me voy a acordar la letra, entonces quizás tenga que tener el machete en la computadora, digamos, hay algo interesante que empieza a suceder, que empiezo a notar, que es que la pantalla me genera una distancia, no sé qué pasa del otro lado, no sé si está la persona o no, si se fue, se apagó la cámara, si se fue al baño o qué, pero yo siento adrenalina y yo empiezo a sentir que esto que estoy haciendo empieza a tener un tinte un poco más parecido a lo que hacíamos antes. Entonces, digo, estas preguntas que me hice al principio, si el teatro es virtual o no y todo esto, digo, no lo sé, no sé
tampoco sé si hacia dónde vamos es un volver a donde estábamos. Siento que algo va a mutar y que vendrá algo nuevo, que ese algo nuevo no se va a parecer a lo que había antes, ni va a ser lo que estamos viviendo en este momento. Y también siento que animarme a la pedagogía virtual, animarme a investigar, a leer, a estudiar a mis estudiantes en las pantallas y ver, y a realmente lograr climas de emoción y de espacios que me sorprendieron absolutamente del Zoom y de estos espacios que les tenía una fobia total y un prejuicio muy grande. Digo, me vino la sorpresa, pero también a partir de todo esto me viene la pregunta de cómo hice yo para llegar a todo esto, agradeciendo, digamos, las posibilidades que tengo por ser privilegiada, por tener esto que nombraba antes, mi computadora, mi casa, mi internet y todo lo que me permite. Y me pregunto cómo hacemos para poder avanzar en el tiempo, como decía Juan, con políticas que nos abracen un poco más, en el sentido de que en un momento realmente sentimos mucho la desolación y la sensación de que qué vamos a hacer con esto, que no sé hacer otra cosa que hacer teatro y ahora no sé qué voy a hacer porque no tengo nada. Entonces, bueno, celebro el encuentro, como dije antes, y la escucha para que podamos reflexionar esto, gracias a Dios, cuáles fueron las estrategias que usamos para sobrevivir hasta ahora, que fueron maravillosas, la verdad, y que me sorprenden absolutamente, pero pienso que en este barco en el que seguimos navegando y que seguimos poniéndole madera para que no se nos caigan las velas y no se nos entre agua, ¿cómo podemos hacer para poder sostenernos un poco más como red de artistas y de políticas que nos contengan más para poder sentir que no estamos tan a la deriva, ¿no? Con el teatro y con la emergencia, como hablaba Juan. Bueno, eso. Digo, por último, para ir terminando, siento que todas las cosas que hicimos, como decía un poco también todo el grupo, las hicimos porque le ponemos mucha pasión, porque es lo que nos atraviesa y el deseo por hacer y las ganas de estar y de participar y de permitirnos esto de que me invitan a una charla y pensar y qué voy a decir y voy a participar de una obra y cómo voy a estar y todo esto, digo, como que agradezco que lo que nos está, creo que salvando en este momento es el deseo por hacer, la pasión, pero un poco también me pregunto si siempre el artista un poco no está como arañando, con tanto deseo, arañando y pidiendo por favor, que un poco más por favor, y cómo llegar un poco más dignamente a este que es nuestro trabajo, que es nuestro oficio. Digo, como me emociona pensar que podemos en algún momento repensarnos y ver si esto que nos pasó es un gran aprendizaje para poder tener como una base más sólida y que no tengamos que llegar tan... eso, me viene la imagen de arañar, porque la pasión nos gana tanto, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y por el espacio, y siento que esto es una puerta que se abre para poder seguir pensando un poco más profundamente. Digo, como que ojalá que este sea el comienzo de pensar estas estrategias y de pensar cómo va a seguir este teatro y si actuaremos con barbijo o con la gente distanciada a 2 metros, si es posible, si la gente vendrá al teatro y no tendrá miedo,
venir al teatro, porque también me lo pregunto, digo, bueno, ¿vendrán al teatro cuando se habilite? Digo, son todas preguntas que me vienen y no sé si tengo respuestas, sino que pienso que está bueno que este encuentro sea para que las repensemos y las reflexionemos sobre esas preguntas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Yanina. Vamos entonces con Diego. Te escuchamos, Diego Donel Fernández. Bueno, hola a todos. Nada, es muy lindo, muy emocionante escucharlos a todos, coincido en casi todo lo que dicen. Yo voy a intentar reflexionar sobre pandemia, el teatro y lo teatral. Pandemia, la peste. La pandemia del coronavirus es un fenómeno único en sus características. Nunca una pandemia fue tan mundial y al mismo tiempo, ¿no? Digamos, la anterior es del año 18, la llamaban la gripe española, aunque no era española, y no existían, por ejemplo, los vuelos comerciales, por lo tanto, la difusión de la pandemia fue mucho más lenta. Por lo tanto, la dinámica y la contemporaneidad y la cantidad de infectados son novedosos. Todos estamos viviendo lo mismo al mismo tiempo. En un mismo barco, algo que se hizo mención varias veces, pero por supuesto, los diferentes países o regiones, o sociedades, o colectivos, o barrios, o individualidades, no navegan todos en el mismo barco, ni el mismo tipo de embarcación, ¿no es cierto? Tenemos transatlánticos, botecitos, balsas, y algunos sin nada a nado. Es una obviedad entender que hay y habrá consecuencias sanitarias y económicas de mucha magnitud con respecto a este suceso que nos embarca a todos, ¿no? Pero algo a destacar, que me parece importante, es que se hace foco, ilumina reclamos históricos, ¿no? Queda a la vista más que nunca la problemática y la falta de resguardo que presenta el trabajo informal, en general, todo el trabajo informal. Y en este congreso, puntualmente, donde estamos hablando de teatro, bueno, la precariedad y la carencia de protección que tiene el trabajo del actor o de quien está involucrado con lo teatral, ¿no? En nuestro país, pensaba, ¿no? En líneas generales, hay como dos situaciones de los actores o el ámbito actoral, de los actores independientes, ¿no? Están los que tenemos dos trabajos, somos actores y además tenemos otro trabajo. A veces ese trabajo tiene una vocación muy fuerte, muy hermosa, como en mi caso, pero muchos trabajan para poder sostener a veces la actividad teatral. Y después está el grupo que ha logrado construir un andamiaje complejo, con mucha garra, como han dicho recién los compañeros, con mucho esfuerzo, para poder vivir del teatro. Este segundo grupo es el que se ha visto en una situación mucho más compleja aún en la que ya estaba, tal vez, ¿no? Y miles de situaciones, como mencionaron los compañeros, como, digamos, los centros culturales, todas las dificultades que se presentan. Pensaba, me venía a la cabeza la otra vez la frase, paren el mundo, me quiero bajar, ¿no? Cuando se vive en el acelere y toda esta cuestión. Bueno, el mundo paró, solito. Y como actores de una sociedad, y como actores propiamente dicho, al mismo tiempo, debemos observar, ¿no? Como siento la obligación de observar. Y tenemos obligatoriamente y necesariamente observar y comprender lo que está ocurriendo en nuestros compañeros, ¿no? Si necesitan una mano, somos una red. Correr en auxilio, si se necesita. Me parece fundamental y es la primera parte de todo. Luego, porque suelo ser bastante positivo yo, luego si podemos estar atentos como artistas a observar el fenómeno único
como decía al principio, ¿no? En el que estamos, porque de verdad es un fenómeno único, y lo único tiene belleza, ¿no? Digamos, si los actores entendemos que hasta la tragedia se puede actuar y tiene belleza, ¿no? Lo único, con toda su oscuridad en este momento, con todo lo triste que va a conllevar, con todos los duelos que vamos a atravesar, pero también con otras respuestas, ¿no? Hoy, tratando de pensar el texto y todo, recordaba los balcones que veíamos al principio cuando se presentaba digamos, la cuarentena en Europa, y la gente salía de los balcones a cantar y se cantaban feliz cumpleaños, ¿no? ¿Cómo nos llegaba eso? Cómo el arte es más fuerte que todo, ¿no? Como hay algo que sin una persona autodefinirse como artista sale al ruedo, sale a cantar, o sale a decirle feliz cumpleaños a una chica, a una nena que tiene 6 años y que no va a poder festejar su cumpleaños normalmente, ¿no? Pero bueno, diciendo todo esto, digo que se detuvo el teatro. No está ocurriendo. El teatro mundial. Pensé lo mismo que Juan, de lo que dice Brooke, ¿no es cierto? Pasa una persona sobre un escenario, alguien la observa, desde una butaca hay teatro. Bueno, eso no está pasando. A lo largo de la historia, digamos, el teatro se ha reventado 1000 millones de veces, ha atravesado miles de crisis, pero no hay un alguien sentado en el público, con un alguien ejecutante en el mismo espacio o en el mismo convivio, como decía Graciela. El teatro se ha reinscrito, se ha reescrito, se ha definido, ha dejado de definirse, se rebusca, se la rebusca, crea, vuelve a crear, experimenta, ocurre. Pero aquí no, digamos. Se ha llegado en situaciones como crisis concretas como las del neoliberalismo de los 90 o como la de los últimos 4 años, como mencionaban los compañeros, han surgido sala-salita, ¿no? Desde la habitación de una casa, bueno, un montón de situaciones donde el actor se multiplica, se reinventa, ¿no? Como decían. Y otra, el microteatro, ¿no? Esto de puedo pagar una entrada en una de esas y veo una obra de 15 minutos. También experimentaciones como un actor en un baño y un solo actor como público, ¿no? No porque no vino gente a ver la obra, sino porque es un solo actor en el público. Pero teatro yo creo que no hay. Lo que sí está es lo teatral, lo que nos permite respirar, sobrevivir, repensarnos, arriesgarnos, entrar en duda, llorar, sufrir, angustiarnos, todo lo que manifestaron ustedes, lo tenemos, porque los actores estamos, ¿no? Y lo teatral habita en una película, en un video, en un radioteatro, ¿no? Porque hay actores. Y en eso estamos como, un poco lo que decía Sebastián también al principio, ¿no? La investigación, la experimentación, la cámara, el encuadre, un montón de códigos de los que no estuvimos preparados, no estamos preparados, estamos en discusión. Tomamos curso con gente que vive a miles de kilómetros de nuestra casa, ¿no? Esto también son como las puertas estas que se abren, que me parece interesante observarlas, ¿no? De pronto, yo que soy quien, estoy en un congreso internacional, o sea, con barba, o sea, wow. Y esto se da solamente porque la virtualidad se pone a hacer este juego, ¿no? Que nos obliga a no se hubiera armado este congreso, más allá de si es exitoso o no lo es, o está bueno o no está bueno, no se hubiera armado este congreso, ¿no? Digo, pensaba. Y bueno, esto de empezar a preguntarse, cómo ensayar, cómo todas las preguntas que estuvieron, también las escribí. Y bueno, redondeo con... Sí, pero no sé. Como actor, ¿no? La posibilidad de la adaptación. Necesitan que abra el mic, ¿lo podrán hacer ustedes? Pregunté. Bueno, perdón. Perdón, Diego, perdón. Sebastián, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Ahí está. Bueno, yo estaba diciendo, para cerrar, como actor tenemos
esta posibilidad de la adaptación, ¿no? Si bien, como bien decía Juan, o también un poco Janina, no tenemos por qué adaptarnos a todo y tenemos que poder decir, no sé si tengo ganas de adaptarme a esto. Pero nuestro cuerpo, en algún punto, cuerpo de actor, puede también en una de esas probar y sorprenderse, ¿no? Habrá una nueva estética, digamos, no sabemos. Hay algo que se impone por el contexto y es un principio de realidad, ¿no? Insisto con que es un fenómeno mundial, y con que las crisis de cada lugar, las crisis de emergencia, porque esto es una emergencia mucho más que una crisis, como decías, coincido, pero bueno, en este principio de realidad yo digo, habrá que crear entonces. Bueno, es un poco así como cierro. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Les tengo una buena noticia porque me cuentan que desde la municipalidad ya se está trabajando en una ordenanza de habilitación para espacios culturales y en un protocolo de funcionamiento en etapas para la pospandemia. Bueno, tengo aquí muchos mensajes que han llegado, afortunadamente, y como estamos con poco tiempo, quisiera que sean los mensajes los que habiliten en todo caso algún intercambio entre nosotros. Paso a leer aquí, por ejemplo, Marina Lasky dice, ¿será que los integrantes de la mesa cuentan con propuestas concretas? Gracias, especiales saludos a Julio. Gracias, Marina, tanto tiempo. Alberto Saba, Alberto, un abrazo grande, dice, me parece que ese es el camino, como plantea Juan Bampini, de pensar entre todos los artistas y el Estado políticas culturales, y no solo en esa emergencia, sino permanentemente. Débora García dice, ¿es lo esencial de las prácticas culturales el espacio físico? Me pregunto, ¿qué buscamos encontrar en el teatro? Que es una muy buena pregunta, ¿verdad? Una más. Luis Alberto Sáez, ¿cómo estás, Luis? Políticas sustentables en el tiempo, más allá de las administraciones. Está muy bien lo que propone Juan Bampini. Del Galpón de Aedo también dicen, ¿de qué manera puedo distanciarme o identificarme sin lo áurico, sin los cuerpos presentes del espectador frente a la obra? Este es el tema. Y acá intervengo un poquitito, yo si me permiten. No hay teatro posible, chicos, con una pantalla. No hay, porque no hay posibilidad alguna de construir teatralidad. La teatralidad se construye pura y exclusivamente en el convivio. Cuando yo entro a la sala, me siento y comparto ese espacio-tiempo con esa gente que está ahí arriba y entra Alicia y digo, uy, mira Alicia, la chica que es cajera en el supermercado, y empieza a transcurrir la obra y pasan los minutos y Alicia, ya me olvido que es Alicia, y Alicia es Desdémona. Y ese teatro que voy siempre deja de ser teatro y pasa a ser un salón de un palacio renacentista y ya despegué. No estoy más en el mismo espacio-tiempo que esa gente que está ahí arriba. Eso a través de la pantalla no se puede lograr. Me quedo sí con algo que me pareció muy interesante que dijo Sebastián, esa frase me pegó mucho. Dice, el teatro está en pausa, lo teatral no. Eso me gustó. Puede haber en esta situación de emergencia distintas formas de abordaje de lo teatral, pero el teatro lamentablemente está en pausa. Y tomo una figura y una metáfora que utilizó Janina del barco, y me imagino que hacer teatro como lo veníamos haciendo es como estar arriba de un barco hermoso en el cual nos encanta navegar, pero de repente viene una tormenta, caemos todos al agua y muchachos nos vamos a agarrar de lo que sea, de un madero para mantenernos a flote. Y yo siento que en esta instancia, en esta etapa que nos toca vivir tan difícil, ha sido madero para mantenernos a flote hasta llegar a alguna playa donde podamos recuperarnos y volver a crear ese barco. Yo creo que es una oportunidad también en muchos sentidos, porque estamos todos hoy tratando de poner el corazón y la cabeza en la búsqueda de soluciones. Y creo
que es una posibilidad que se abra de que esto continúe, de darle continuidad, que este encuentro no se pierda y que sigamos pensando juntos. Tanto porque todas las actividades se han limitado y han desaparecido, que es tanto de hacer teatro en términos de espectáculo, como la de dar clase, porque una de las cosas que primero tenemos que trabajar con nuestros alumnos y alumnas es esta idea de resignificar el cuerpo, ¿no? Que es más primero lo que tiene que desaprender el alumno, la famosa vía negativa de Grotowski, y construir este cuerpo extracotidiano, como dice Barba. Y esta resignificación hoy se impone de un lugar completamente distinto, porque ese cuerpo, que para mí es una oportunidad, una oferta en una clase o en un ensayo, ese cuerpo mío propio y el del otro se convierte en una amenaza. Es terrible. Es la cosa más antiteatral, que el cuerpo del otro sea una amenaza. Entonces yo creo que tenemos, repito, me gustó muchísimo lo que vos dijiste, Sebastián, el teatro está en pausa, lo teatral no. Busquemos otras formas de abordaje de lo teatral y hagamos uso de esta tecnología que nos permite eso. Quisiera que ustedes también seguramente tendrán algo para decir. Antes de cerrar, nos quedan unos 5 minutos. Se escucha. Bueno, me gustaría decir algo respecto a... primero, que bueno que se esté tratando la ordenanza, y después, basándome en lo que de alguna manera expuse, bueno, como teatrista y como gestor de una sala teatral, me gustaría que se convoque a quienes gestionamos salas o a los teatristas en general para pensar, ¿no? Digo, esa ordenanza, porque después también tenemos el caso de ordenanzas municipales donde los teatros que trabajan con una realidad muy concreta difícilmente puedan acceder, ¿no? Digamos, hay casos donde la ordenanza municipal, más que facilitar, imposibilitó aún más, porque hay una ordenanza, pero es imposible de cumplir para la realidad concreta de determinado territorio. Después pensaba, ¿no? Digo, obviamente fuimos charlando distintas cosas y por lo que me voy viendo, en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no, claramente, porque mencionamos las mismas situaciones o los mismos, digamos, contenidos de determinada realidad, pero sabemos que el discurso se articula no por la anécdota que se cuenta. Uno puede agarrar cualquier anécdota, cualquier historia, y depende de donde uno ponga el acento o cómo ponga el enfoque, lo que cambia es lo que estoy contando o lo que estoy queriendo hacer o decir sobre determinada realidad concreta, de cómo impacto sobre la realidad concreta. Entonces, yo pondría el acento, digamos, no tanto en lo lindo que es experimentar para quienes podemos. Igualmente podemos, digo, me incluyo, pero estoy a un paso de no poder nada, porque se me rompe la compu y te juro que no la puedo arreglar. Y lo último, respecto a lo presencial, que lo que se le está quitando al teatro ahí es, de alguna manera, esa cuestión por poder distanciarse o identificarse, digamos, esa cuestión, esa disyuntiva, ¿no? Tan brechtiana, si querés, es imposible hacerlo a través de una cámara. Yo puedo ver la estética, puedo ver los vestuarios, puedo ver si es una buena o una actuación más floja, iluminación, escenografía, pero lo que no puedo es identificarme o distanciarme de eso. O sea, se le quita al acto su posibilidad de acción política sobre los cuerpos que se da solamente de manera presente. Bueno, eso. No sé si agrega algo más. Bueno, seguramente alguien quiere aportar algo más. Tenemos unos minutitos. Sebastián. Sí, solamente una cosa. O sea, coincido con un montón de cosas, con otras no. La verdad es que yo no desconozco, digo, en mi discurso y en lo primero que hablé, no desconozco la realidad. Soy un teatrero
que vengo desde los 16 años trabajando en el territorio. La verdad es que he pasado todo tipo de crisis. Escucho muchas de las cosas, muchas las reconozco, porque aparte fui director de una sala, tuve mi centro cultural, me bañé con agua fría de una manguera durante bastantes años, dejé de comer, mi hija también le privé de un montón de cosas y siempre fue arreglar las paredes y arreglar el teatro. Y si a Juan se le rompe la compu, no hay teatro. Y si te rompen las luces del teatro, no hay teatro tampoco. Digo, hay un lugar donde tampoco es inclusivo en la presencialidad para todos. Hay gente que no puede viajar a un teatro, que está sin red, que no tiene nadie que le diga anda a un teatro y también se queda fuera de la participación de estudiar teatro, cualquiera de las otras artes, por falta de red, no de esta red de la que ahora hablamos, por eso yo hablaba de la semántica. Y que me parece que en la medida, como dice Janina, que exista un madero que quede flotando, no será un manotazo de ahogado. Ahí iremos navegando con el madero, pidiendo todas las cosas que me parece que son justas, de las que habla Juan, de las que habla Lili, justas para el teatrero, de hoy y de siempre. Pero no quiero descartar que atravesamos una catástrofe sin precedentes. Y si yo estuviera del otro lado digo, fuera Estado, digamos, tendría seguramente un orden de prioridades y no quiero dejar, entiendo que es un congreso teatral, pero no quiero dejar de pensar en que en este momento hay millones y millones de personas que se están quedando sin trabajos gastronómicos. Digamos, voy a solidarizarme con todos ellos. Entiendo que este es el congreso teatral, pero digo, a mí me gusta, a ver, yo no desconozco esta catástrofe y no desconozco la crisis histórica del teatrista. Yo trato de ir sobre lo posible, de manera romántica, de manera utópica, la palabra que quieran enunciar y poner en el renglón como título, cualquiera me parecería válida. A mí me mantiene vivo. La gente que dirijo, la gente que coordino como alumnos esperan el día martes y el día jueves. No es mi manotazo de ahogado, es mi mano estirando al río para salvar al otro del agua. Yo no es para salvarme a mí. Soy Me yo gusta esa figura, con el otro. Soy yo con el otro. me gusta Nada esa figura, más. Sebastián, te lo agradezco mucho. Por Bueno, nada. hago extensivo este agradecimiento a todos y a todas. Creo que hemos puesto lo nuestro en juego, nuestra opinión, nuestro pensamiento y con la esperanza que haya sido útil para quienes nos están escuchando. Y los invito a que este encuentro continúe de algún modo. Miguel Terni, muchísimas gracias. Bien, bien, muy bien. Sin lugar a dudas que ha sido útil, porque nos estamos escuchando hace más de 1 hora y media, y que ha sido útil, no me cabe la menor duda, todo ha sido muy contundente, muy claro, y acá estamos todos muy agradecidos por la presentación, por estar ahí.